Bueno, mi nombre es Sara Costa. Yo estoy aquí representando a un gran equipo de investigadores profesionales e independientes que nos encontramos en esta campaña que venimos impulsando desde el 2018, la campaña Itaipú Ñandembae. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes este estudio de caso que hicimos sobre la deuda de Itaipú y las reflexiones que surgieron a partir de esta investigación. Por eso formulamos la pregunta: desarrollo integral o apropiación privada de la riqueza. Bueno, y les comento también un poco de contexto de a qué nos llegó a investigar este caso y a formularnos esta pregunta, ¿no? Cuando iniciábamos la línea de investigación sobre Itaipú en general y en particular sobre el tema de la deuda, revisando la bibliografía existente y los datos disponibles, nos dimos cuenta que habían varios análisis que apuntaban irregularidades sobre el crecimiento que tuvo esta deuda, eh, y que ya debería haberse saldado hace varios años, ¿no? Entonces nos pusimos como objetivo tratar de entender por qué sucedió esto, y ahí directamente vimos que necesitábamos analizar el proceso de la deuda desde una perspectiva de la economía política, buscando entender cuáles son los intereses que estuvieron alrededor del desarrollo de ese proceso de la deuda, intereses políticos, intereses económicos, y así entender qué rol tuvo esa deuda en, en ese proceso de desarrollo. Esta ampliación de la mirada, ¿verdad? De mirar a la deuda más allá de su carácter técnico-financiero, de ser una figura de financiamiento del desarrollo, nos permite tener una comprensión más integral, de mirar a la deuda como también una oportunidad de negocios que se da y que revisando este proceso histórico nos dimos cuenta que así fue y que favoreció a ciertos intereses en detrimento de otros. Entonces, siempre dejamos en abierta esta reflexión, por eso dejamos el título en pregunta, pero el objetivo nuestro fue analizar este rol que ha cumplido la deuda de Itaipú, que para nosotros ha sido un mecanismo de apropiación privada de la riqueza, de una riqueza que ha venido siendo generada de forma social, ¿verdad? A partir de la inversión de los estados brasileños y paraguayos y de todos los trabajadores que han contribuido históricamente a la construcción y al funcionamiento de la represa. Y todo esto obviamente tiene una relevancia fundamental, tanto académica, científica como política. En lo académico científico, porque como les explicaba, en base a las primeras revisiones que hacíamos del estado de la literatura, mucho se había analizado ya el proceso de evolución de los números de la deuda, no así este análisis sobre su rol económico-político y de los intereses que han estado en función al proceso de desarrollo de esta deuda. Y por supuesto la relevancia de la coyuntura actual, la relevancia sociopolítica que tiene al estar, en el momento en el que nos encontramos de estar en puertas de la revisión del anexo C. Y sobre esta reflexión entonces voy a retomar hacia el final. Bueno, y a partir de que fijamos un objetivo, pasamos entonces a desarrollar la investigación. Básicamente nos concentramos en recolección de datos primarios y secundarios. Tuvimos entrevistas con actores claves, trabajadores, ex trabajadores de la represa, actores políticos, también actores del sector privado. Y uno de los principales documentos que revisamos en cuanto a datos secundarios fueron las memorias y balances anuales de Itaipú, desde 1984, 85 en realidad, que fue la primera publicación, pero que hace referencia al año 84, y hasta el 2020, que es la última memoria que tenemos. Y esto es algo que venimos actualizando también año a año. También revisamos los informes de la Contraloría General de la República y, como les mencioné, bibliografía relevante sobre el tema. Y nuestro periodo de análisis se ciñó al año 84, que es cuando la represa comenzó a operar, ¿no? Porque el tratado se firmó en el 73, pero la construcción y inicio de las operaciones demoró 10 años. Bueno, y en este proceso que hicimos de recolección de datos, fijamos dos ejes de análisis, ahí también para que nos ayude a pensar sobre este rol. Por un lado,
Básicamente lo que se refiere al análisis de los números del proceso de desarrollo de la deuda para entender y comprender el montante que fue ese aumento de la deuda y todos los diferentes componentes que tiene, porque sabemos que la deuda se originó originalmente para la construcción, fue el préstamo que tomó la Itaipú para la construcción de la represa, de las obras, pero luego fue incorporando otros componentes y eso lo categorizamos en una simple matriz que nos ayude a entender todos estos elementos, porque en cada elemento hay diferentes tipos de intereses en juego, intereses políticos y económicos. Entonces lo categorizamos teniendo en cuenta esos intereses. Y finalmente, la reflexión también que la encontramos que es inédita, ¿verdad? Que es una reflexión que está todavía poco desarrollada en la academia, que es entender cómo se da ese proceso de pago. Vimos los números, vimos cómo ha crecido, pero entender de dónde se origina la deuda y también de dónde se origina el recurso que paga la deuda y a dónde va, a dónde termina ese recurso, que se da en una escala jerárquica de actores y que nos permite analizar este rol que tiene la deuda y también identificar los diferentes intereses que se dan en ese proceso de pago. Entonces, eso básicamente son los dos ejes que desarrollamos. Y paso entonces a los resultados, que los organizamos en 5 puntos. Bueno, como les decía, primero entonces es comprender la deuda en sí en cuanto a su característica numérica, ¿verdad? Aquí nosotros revisamos los balances y memorias de Itaipú, como les decía, desde el 1984, y nos concentramos principalmente en los números del costo único de servicio de electricidad, en lo que se refiere a los costos de pago de la deuda en cuanto a amortización y los costos financieros, que son los numeral 2 y 3. Tomamos toda esa serie numérica y la sumamos hasta el 2020, que es el último balance que tenemos, y sumamos también lo que según la última memoria dice que queda todavía por pagar de la deuda, y eso nos da un monto que nos muestra que la deuda hasta el 2023 estaría aumentando 1.734% su valor inicial, o sea, 1.700 veces. Ahí me salió del modo de presentación. Sí. Ahí volví. Ahí está, no. Ahí he vuelto, ¿no? Bueno, sí, les decía, entonces hicimos un cálculo propio también para mostrar una estimación nuestra de cuánto habría sido ese aumento de la deuda desde su valor inicial de 3.500 millones para la construcción de la obra hasta este último monto que sumamos, lo que ya se ha pagado y lo que todavía queda por pagar según la memoria oficial de Itaipú, y nos arroja este número. Y luego miramos también el desglose de esa serie histórica del pago de la deuda, que son estos dos gráficos que les mostramos aquí. Por un lado, el gráfico de la izquierda, que muestra un poco cómo se comportó el pago de la deuda desde el 1985, las barras de color azul que serían los cargos financieros, es decir, los intereses y todos los costos financieros de la deuda, y el costo anaranjado que se refiere a la amortización de los préstamos recibidos, la amortización propiamente dicha. Y aquí dos puntos centrales que siempre elencamos, que es importante entender. Por un lado, que el montante que se estuvo pagando, sobre todo en los últimos años, ha sido de 2.000 millones al año. Para hacer una equiparación, es lo que el Ministerio de Salud tomó para hacer de frente a la pandemia el año pasado, y cómo en ciertos años y en varios años el monto del pago de los cargos financieros ha sido mayor inclusive al monto de la amortización. En el segundo gráfico, el otro punto también que nos parece importante en comprender, que es cómo es el peso que este pago del servicio de la deuda tiene en cuanto a los ingresos de la entidad. Tomamos así mismo, como les dije, los datos históricos del pago de la deuda, de la composición del CUSE, y los comparamos con
los otros destinos que tienen estos ingresos de la entidad, los gastos de explotación, los ingresos que van en Paraguay a Brasil en calidad de royalties, en el caso de Paraguay de la compensación, etcétera. Y según nuestros cálculos, este peso del pago de la deuda es del 60% del destino de los fondos de servicio de electricidad. O sea que tiene un peso demasiado grande y hace demasiado tiempo. Y lo cual es muy preocupante cuando se tienen estas denuncias de que ya es una deuda que debería haber sido saldada. Bueno, avanzo entonces. El siguiente hallazgo... Sara, Sara, para tener en cuenta, quedan 3 minutos. ya, muchas gracias. Es la categorización que hicimos de los componentes que incrementaron la deuda. No son todos porque son los que pudimos investigar hasta la fecha, pero básicamente la deuda aumentó en razón de la sobrefacturación de la obra, el vencimiento de la deuda, porque como hubo un retraso en el inicio de las operaciones de la entidad, hubo un retraso también en la generación de ingresos y por tanto en el cronograma de pago de la deuda no se pudo cumplir desde el inicio. Hubo también el caso del subsidio del costo de la energía a Brasil entre el 1985 y 1990, donde se vendió la energía al Brasil por un costo por debajo del costo de producción. También se incorporaron al montante de la deuda las implicancias del plan real y también la deuda ha crecido en raíz de la doble indexación. Los intereses sobre intereses de las distintas revisiones de la deuda y también un periodo que fue a finales de los años 90 y hasta mediados del 2000, donde la deuda tenía que ajustarse según la inflación de los Estados Unidos. Bueno, y el último hallazgo, que es esta reflexión que les queríamos compartir también, de analizar el proceso de pago de la deuda, desde dónde se ubica cada uno de los actores y cómo contribuye a ese proceso, que nos lleva a nosotros a concluir que esta deuda, este desarrollo de esta deuda, ha sido también un mecanismo de apropiación privada de la riqueza, en tanto que el origen de los recursos de Itaipú para pagar la deuda es a través del cobro de servicio de electricidad que lo hacen los usuarios de la energía en Paraguay y Brasil a través del pago de sus cuentas de luz. Esto va a Itaipú y Itaipú pasa el 60% de esto en promedio, que fue lo que nos mostraron estos cálculos, 2.000 millones al año, a la Electrobras, que es y ha sido siempre la principal acreedora. La deuda, que ya debería haber sido saldada, se sigue pagando, entonces en tanto se sigue pagando, sigue habiendo este repase de recursos desde los trabajadores, desde la Itaipú hacia los acreedores. Hicimos también un análisis que es ahora la línea más reciente que estamos desarrollando, que es también tener en cuenta cómo se compone el capital de la Electrobras. Porque cuando Itaipú inició la Electrobras era una empresa pública y hoy en día es una empresa mixta. 25% de la entidad está distribuida a entidades financieras que operan en el mercado financiero global, que son brokers, instituciones financieras de diversos tipos, gestores de inversiones, diferentes actores que están más interesados en el resultado financiero de Electrobras y también inciden en cómo se gestiona la empresa en la medida que participan en un 25% de su gestión. Entonces, todas estas implicancias tienen incidencia en lo que es el proceso de pago de la deuda y el interés de que la deuda de cierta forma se mantenga, porque la deuda, en otras palabras, es el producto financiero de las entidades financieras, ¿verdad? Es su negocio, es ofrecer productos financieros. Entonces, por eso nos parecía interesante ilustrar este proceso de pago. Y aquí me queda justo un minuto para hacer las conclusiones y recomendaciones. Con esto cierro entonces. Nuevamente recalcar la importancia de analizar la deuda de Itaipú desde esta otra dimensión, este abordaje que permite comprender los intereses que están en juego, los intereses de los involucrados, desde donde se genera la energía y por dónde pasa el proceso de pago de la deuda. Es importantísimo, como les decía, a raíz de la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, porque nos permite tener una mirada estratégica sobre el futuro de Itaipú. Estamos seguros, y es nuestra recomendación desde la campaña Interpuñan-Dembae, que la revisión del anexo C no debería hacerse sin considerar el aspecto de la deuda,
ya que tiene implicancias directas sobre la cuestión de la tarifa, que es lo que se está discutiendo actualmente. Tiene por lo menos 60% de peso sobre lo que es el costo actual según las memorias y balances. Y creemos que para avanzar en un esquema virtuoso para el desarrollo del país, que se revisen estos intereses porque ha sido permeado por un esquema de estafa y corrupción. Obviamente no ha sido sin acuerdos políticos, económicos de por medio, y es algo que se tiene que revisar y transparentar. Y asimismo, que se cese inmediatamente el pago de la deuda, que según un informe oficial de la Contraloría General de la República, ya ha sido saldada y ya ha sido comprobada de que tiene componentes ilegales. Entonces, la recomendación es que se dé curso a esa investigación y se penalice obviamente a las personas o entidades que estuvieron implicadas y haciendo las prácticas indebidas para que esta deuda permanezca, esta deuda irregular permanezca.